Buenos días, bienvenidos a este espacio. A partir de hoy iniciaremos una serie de videos para que juntos estudiemos y conozcamos el camino, la verdad y la vida que nos dejó hace más de 2000 años el personaje más conocido de la historia, a través de su palabra y de su ejemplo de vida. Estos hechos quedaron registrados en el libro más importante de todos los tiempos, para salvación única y verdadera de la humanidad, la Biblia, y su personaje más importante, Yahshua HaMashiach, el Salvador, el ungido, o como lo conocemos, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. A partir de ahora llamaré a nuestro Señor por su verdadero nombre, Yahshua, y no como lo conocemos, Jesús. En otro video hablaremos de este tema y la importancia de llamarlo Yahshua por su verdadero nombre. Bueno, como todo debemos iniciar por el principio, la Biblia. El significado de la Biblia. ¿Qué quiere decir Biblia? En término griego nos dice que es un rollo, un papiro, ¿sí? Un libro. Eso quiere decir Biblia. La Biblia es el conjunto de todos estos libros, papiros y rollos, conocidos como libros sagrados o manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por hallarse los primeros rollos en una gruta situada en Qumran, a orillas del Mar Muerto, con una colección de alrededor de 800 escritos encontrados en vasijas en 11 grutas alrededor del Mar Muerto. La Biblia fue escrita originalmente en arameo, hebreo y griego, actualmente traducida a más de 2500 idiomas. Es el libro más vendido en todo el mundo. Escrita por más de 40 hombres, la Biblia consta de 66 libros divididos en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Iniciando por el Génesis, escrito alrededor del año 1445 a.C., hasta el Apocalipsis, escrito alrededor del 90-96 después de Cristo. Vayamos entonces a la principal división de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿A qué se refieren los escritos al decir antiguo? A que fue escrito antes de Cristo. Contiene 39 libros y nos habla desde la creación del mundo y los sucesos del pueblo de Israel, de los hebreos, hasta la promesa de la venida del Mesías, del Salvador. Y el Nuevo Testamento fue escrito después de Cristo. Estos evangelios son 27 libros y nos relatan la vida y obra de Yahshua, los acontecimientos, su mensaje, su muerte, resurrección y sucesos posteriores a esta. Esto es Antiguo y Nuevo Testamento, antes y después de Cristo. Pero ¿qué quiere decir testamento? Testamento tiene un significado hebreo que quiere decir alianza, pacto o contrato. En conclusión, Dios nos da un antiguo y un nuevo pacto o contrato para con Él. Un pacto antes de Cristo y uno nuevo con Cristo, después de haber dado su vida para nuestra salvación. Veamos algunos capítulos de la Biblia que confirman esto, pero para poder ir a ellos, tengo que enseñarles cómo llegar a ellos. Para poder navegar a través de la Biblia, debemos conocerla. Y ya vimos que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Después se divide en libros, capítulos y versículos. Así como en el internet navegamos
por las diferentes páginas, buscadores o blogs, así la Biblia nos da unas coordenadas para navegar a través de ella. Hagamos un ejercicio ahora mismo. Tome su Biblia, le damos un tiempo. Bueno, estamos de regreso con ustedes. Antes que todo, pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, hoy inicia una tarea que desde los cielos me has encomendado y por la cual hoy estoy aquí. Te pido que me ayudes a enseñar, a compartir, a difundir y poder transmitir correctamente tu palabra, y a todo aquel que se interese en conocerla, ilumínalo para que pueda abrir su mente y, al igual que un servidor, pueda conocerte y conocer tu plan. Te pido esto en nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Amén. Ya que pedimos a nuestro Padre Celestial, vayamos a la práctica. Busquemos en la Biblia el libro de Hebreos. Ya localizado, busquemos el capítulo 7. Es el que está en número grande y posterior el versículo 22 en número pequeño, y así llegamos finalmente al texto bíblico buscado o de interés. Es así de fácil, y ya que estamos en este texto, leamos lo que nos dice. Hebreos capítulo 7 versículo 22 nos dice: por eso Yahshua ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Aquí nos habla que hay un nuevo pacto y por eso ha venido nuestro Señor Yahshua. Hebreos capítulo 8, versículos 6, 8 y 9 nos dice: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí nos vuelve a hablar que Él tuvo un pacto con gente de la antigüedad y un nuevo pacto después de la venida de Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos 9:15? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así de fácil es navegar a través de la Biblia. Y los textos que acabamos de leer juntos, vemos que efectivamente hubo un antiguo y un nuevo pacto, el cual fue transgredido por la humanidad. Por ello Dios Padre envió a su unigénito Hijo para ser mediador de un nuevo pacto que establece mejores promesas y una herencia de vida eterna. De aquí el Viejo y Nuevo Testamento, o Viejo y Nuevo Pacto. Por ello es importante conocer el significado de las cosas y conocerlas desde el principio. Su origen, quién las hizo y por qué las hizo. Fundamentarlas, y esto para mí es lo más importante. Basarnos y apoyarnos en los textos bíblicos. Esto es lo que nos va a dar credibilidad a lo que decimos y enseñamos. Por eso Yahshua nos exhorta a escudriñar su palabra. Escudriñar, ¿qué quiere decir la palabra escudriñar? Nos dice que el significado es investigar, examinar, ¿sí? Entonces vayamos a otro texto bíblico. San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tened vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para conocer a Dios, estamos necesariamente obligados a examinar, a investigar su palabra, y sólo así podremos entender lo que quiere mostrarnos. Pero para poder escudriñar la palabra de Dios es necesario pedir la guianza al Espíritu Santo. Asimismo, desear con todo su ser conocer al Señor Yahshua. Solo siendo un estudioso de la palabra, Él se la revelará. La revelación en la palabra está en todo aquel que lo pida y anhele de todo corazón conocer al Maestro. Aquí es donde inicia la controversia entre los opositores de la Biblia. Muchos nos dirán, sí, pero fue escrita por hombres. Pues sí, escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Aquí un texto bíblico que nos dice esto. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con esto podemos decir que la Biblia es un manual de vida, el único manual verdadero de vida. Sí. Muchos otros nos dicen, ¿por qué tengo que creer en ella? Es muy fácil. Todos actuamos, o más bien todos actualmente basamos nuestras vidas en muchos libros. Por ejemplo, la Constitución política, llena de leyes, las cuales rigen nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos. Los diferentes libros de medicina que nos dicen cómo tratar y curar una enfermedad. Todos tenemos problemas y vamos con un abogado, y este se sustenta en dichas leyes, al igual que el médico en sus tratados de medicina, y confiamos en ellos. Pero ¿qué creen? Estos libros no son perfectos. Por ello, tienen que ser modificados y actualizados cada determinado tiempo, porque se descubrió que tal ley o tal tratamiento no era tan bueno como se creía, y aún así confiamos en ellos. Pues cuánto más confiar en la Biblia, que es un libro que no se modifica, porque su palabra es ley y es verdad desde la antigüedad, y que todo lo escrito en ella se ha cumplido hasta nuestros días. Luego vamos al psicólogo porque nuestros hijos son desobedientes. Por si no lo saben, la Biblia nos enseña cómo tratar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas, amigos y muchas cosas más. Por eso yo la llamo el manual de vida. No por esto estoy diciendo que uno no tiene que ir al médico o buscar ayuda con un profesional, pero la Biblia nos enseña que primero hay que creer en Dios. Sí, pero para creer en Dios se debe conocer su palabra, y después lo demás viene por añadidura, o sea, lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros necesitamos la ayuda, Dios en ese momento nos envía personas responsables, comprometidas con su profesión, su trabajo, o hasta un familiar o un amigo que nos pueda ayudar. Vayamos a Isaías capítulo 40, versículo 8, que nos dice: porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Como lo mencionamos, la palabra del Señor permanece vigente hasta hoy día y seguirá hasta el fin de todos los tiempos. Eso es seguro. ¿Qué nos dice San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31? Nos dice: hizo además Yahshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en que Yahshua es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la Biblia tiene un propósito fundamental: ser una guía por la cual podamos vivir una vida lo más recta posible, de acuerdo a los mandatos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dejó una luz para ir por ese camino. Y esa luz es conocer su palabra, que es verdad, y a través de ella obtener la vida eterna. El que conoce su palabra jamás andará en tinieblas. ¿Por qué nos dice esto Yahshua? Porque si conoces su palabra, que es verdad, nadie en este mundo, ni el mismo demonio, te engañará. Porque Dios quiere que te quites la venda de los ojos. La mayoría de los seres humanos la traemos y vivimos a ciegas. Pero cuando leemos la Biblia y descubrimos la verdad, nos damos cuenta que el mundo está en caos por la ignorancia de sus habitantes. Por esto es importante que conozcas las Escrituras a través de la Biblia y que nadie más te vuelva a engañar, que supuestamente la luz de la vida es una simple vela, o que el conocimiento verdadero solo lo pueden tener los ministros de las religiones, o que Dios está tan ocupado que necesita de intercesores, o que necesitas autoflagelarte para alcanzar el favor de Dios. Todo esto es mentira. Pero solo te darás cuenta de la verdad si lees y le pides a nuestro Padre que te ayude a entender. Y que nadie los engañe con que mi Biblia dice una cosa y la mía dice otra. Todas dicen lo mismo. Lógico que al traducirse llegan a cambiar algunas palabras, pero la idea sigue siendo la misma. La diferencia entre una y otra es que la traducen diferentes personas, pero no dudo que haya malintencionados en cambiar el propósito, y hay de ellos, porque Dios eso también lo prevé. Aquí les muestro una Biblia, que son las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Aquí tengo otro escrito que es el Libro de Mormón. Aquí tengo otra Biblia, la Biblia Sagrada, que utilizan los católicos, y de este lado tengo la Santa Biblia, la Reina Valera, que utilizan los cristianos. Entonces, que nadie los engañe, la idea es la misma. Desafortunadamente algunas religiones le quitan o le ponen o le agregan cositas para beneficio propio. Eso también lo tiene contemplado nuestro Señor Yahshua, nuestro Padre Celestial. Hay de ellos, si le quitan o le agregan. Bueno, les voy a leer un capítulo que es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 y 5. Se los voy a leer en diferentes Biblias para que veamos que la idea sigue siendo la misma, únicamente llegan a cambiar algunas palabras. ¿Qué nos dice la Biblia de las Américas? Nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y que vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Qué nos dice Reina Valera? Nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Las Sagradas Escrituras de 1569 nos dicen: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. En estos ejemplos podemos darnos cuenta de lo que les dije anteriormente. Las diferentes fuentes bíblicas cambian un poco sus palabras, pero el mensaje es el mismo. Por tanto, que no nos engañen. El hecho de que tengamos la Biblia de los testigos de Jehová, de los cristianos, de los católicos, todos ellos pues a veces manipulan la palabra de Dios para los mormones, para su beneficio. Y es triste que quieran manipular la palabra de Dios, porque la palabra es clara, verdadera y única. Entonces yo los invito a que conozcan a nuestro Padre Celestial, su propósito, y a nuestro único Salvador, Yahshua HaMashiach, a través de la Biblia. Estudiándola, escudriñándola, investigando, nos daremos cuenta de su propósito, ¿sí?, para la humanidad, de cómo podemos salvarnos, de cómo debemos de llevar la vida en este mundo gobernado por el demonio. La Biblia nos enseña a cómo andar en este mundo sin contaminarnos, sin dejarnos de ese demonio. Yo los invito que a partir de hoy conozcamos al verdadero Dios único, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, por el cual podamos ser salvos. De verdad, hermanos, les deseo de todo corazón que este video les ayude y les haya servido de mucho, y que investiguen, no solo se queden con esta información que yo les doy, compruébenla con su propia Biblia, comenten. Este es un espacio para todos y donde todos podemos aportar y aprender juntos. Que nuestro Padre Celestial nos llene de sabiduría y bendiciones. Amén.